Buenas tardes, mi nombre es el doctor Eric Castillo Vivar, soy médico clínico, soy médico de emergencia en una unidad de salud de la parte pública de acá del cantón de Río Verde, Esmeraldas, médico de enfermedades respiratorias y alérgicas en la parte privada. Mucho gusto con todos ustedes. ¿Cuál es el tratamiento que se le dan a los pacientes que usted considera que se encuentran dentro o afectados por el COVID-19? Mira, hasta la actualidad no hay un tratamiento establecido para el COVID. No hay un tratamiento que establece la OMS o la Organización Mundial de la Salud, pero se han planteado lineamientos o protocolos. Es decir, hay tratamientos como de manera experimental que según estudios que hasta la fecha se cree de que ayuda en cuanto a carga viral, a tratamiento inflamatorio o los tratamientos de las neumonías o complicaciones que produce el mismo. Pero un tratamiento fijo no lo hay. Frente a esto nos basamos nosotros en hacerle un tratamiento dependiendo de la gravedad del COVID en los pacientes que llegan a ser contagiados. ¿Cómo hace para distinguir la sintomatología entre un paciente que tenga coronavirus y un paciente que tenga dengue? Mira, en realidad el cuadro clínico, por ser ambas virales, en sí no, no se puede diferenciar fácilmente. En muchos casos, por ejemplo, el COVID se presenta de manera muy rara, muy atípica. No necesariamente tiene que haber fiebre y tos, entonces se puede presentar con sintomatologías inespecíficas, sin dolor de cabeza, fiebre, dolor de garganta, por ahí malestar del cuerpo, dificultad para respirar. Entonces, estas sintomatologías no se presentan en todos los casos. Hay gente de que se le trepa la presión, hay gente que se le trepa el azúcar o se le alza el azúcar y no necesariamente presentó fiebre y tal. En el dengue generalmente son cuadros muy febriles, con alzas térmicas constantes en las primeras 48-72 horas. Puede aparecer tos, puede aparecer gripe, puede aparecer dolor de garganta. Se presenta también como un cuadro respiratorio inespecífico. Ya después, más que todo aquí en la zona tropical, más se caracteriza el dolor de cabeza y el dolor retroocular, que es más característico y te hace encaminar que puede ser un cuadro de dengue. El resto de los síntomas son inespecíficos, se presentan en la mayoría de las infecciones virales. Y luego de esto aparece un cuadro eruptivo de erupciones que generalmente dura algunos días y bueno, te está confirmando que clínicamente por ahí pueda tener el cuadro del dengue. Para eso se tiene que hacer luego, en días establecidos, realizar los exámenes para el dengue o para el COVID, que también es de ayuda o herramienta a los exámenes de laboratorio. ¿Cuál es la ruta clínica que usted está tomando a través de análisis de laboratorio para determinar que un paciente tenga coronavirus? Mira, lo primero y lo que es indispensable saber es que muchas de las manifestaciones uno tiene que sacarlo de manera clínica, es decir, no necesariamente en ese rato tienes que hacer exámenes. En el momento que tú atiendes a un paciente y ves que tiene características de ser un caso sospechoso de COVID, tú ya tienes que armar, como decirte, un protocolo en cuanto a qué es lo que vas a hacer con ese paciente. No solamente es el tema del tratamiento, sino en qué momento mandar a hacer exámenes, por ejemplo. La prueba del COVID, te lo puedo definir que se puede cruzar con varias herramientas. Las pruebas que son pruebas rápidas, ya sea cualitativo o cuantitativo, que te mira más que todo lo que sean anticuerpos, y la prueba que es el PCR, que lo hacen a través de hisopado o de esputo para poder ver la presencia del virus. En la sociedad tenemos una limitación con el tema de las pruebas de PCR, las pruebas biomoleculares o las pruebas de hisopado, porque generalmente esto se hacen a los pacientes que están ingresados en una unidad de salud, es decir, aquellos pacientes que de cierta manera presentan cierto grado de gravedad, entonces solamente se lo hacen a estos pacientes. Al resto de los pacientes que cursan de manera sintomática o leve, no se le está haciendo esa prueba. Entonces, ahí salió la opción de las pruebas cualitativas, de las pruebas o cuantitativas, de las pruebas rápidas que terminan los anticuerpos, que eso lo están haciendo inclusive los laboratorios particulares,
Entonces, en el momento de que tú tengas un paciente sospechoso, generalmente lo haces que se haga el examen a partir del octavo o noveno día, que es lo recomendable, porque antes de eso puede salir negativo y no necesariamente dice que no lo tengas. Entonces, esa es la recomendación, al octavo o noveno día hacerle la prueba y ver si es qué es lo que sale. Pero repito, el cuadro clínico es muy importante en esto. En este tiempo aproximadamente, ¿cuántos pacientes ha detectado con COVID-19? ¿Cuántos se han muerto y cuántos han logrado recuperarse? Mira, ¿qué te diré? En la ciudad o en la provincia de Esmeraldas, hasta ahorita los datos registrados salen 1690 y de fallecidos sale 129. Pero esos son registros, para mí son subregistros en realidad, porque hay más casos y hay más fallecidos. Pero estos son casos que se confirman a través de la prueba del hisopado, las pruebas confirmatorias que hace el Ministerio de Salud. Pero hay muchas muertes que no se le pudo decir la prueba, pero que murieron por neumonía inespecífica o con sospecha de en sí de COVID, pero que no se confirmaron. Y muchos de esos casos, que son un montón, y eso no sucede solamente aquí en la provincia, sino en el resto de las provincias del Ecuador. Dentro del caso que usted señaló, ¿cuántos son mujeres, niños y ancianos? Y dentro de su experiencia, ¿cuál ha sido el grupo social más vulnerable que le ha tocado enfrentar? Mira, para serte sincero, datos específicos en cuanto a grupo etario y por género, yo no tengo el dato exacto en frente a eso. Si te lo menciono, te iría a mentir. Lo que te puedo decir que por experiencia hay grupos vulnerables que sí les afecta fuertísimo. Aquellos factores, te lo podría enumerar, son uno, en cuanto al género, más común o más fuerte le veo que le da a los hombres que a las mujeres. Segundo, los que sean adultos mayores, que los que están pasados de los 50-55 años de edad en adelante, se vuelven grupos más vulnerables, es decir, comienzan ya en la fase o en la etapa de adulto mayor, son grupos que más fuerte le da. Aquellos que tengan comorbilidades, es decir, que tengan alguna enfermedad de base, que sean hipertensos, que sean diabéticos, alguna cardiopatía, alguna enfermedad pulmonar de base. Entonces, generalmente son grupos más vulnerables que le puede ir de tener una mayor gravedad en cuanto a enfrentar a este virus. En cuanto a los niños, es algo particular. Yo, para serte sincero, en mi experiencia, los niños casi no les da, o si les da, dura un cuadro de 1 a 3 días con alguna fiebre, algún cuadro gastrointestinal de diarrea, dolorcito de abdomen o alguna gripecita, pero de ahí en adelante, del tercer día en adelante ya están brincando, corriendo, saltando. El problema con este grupo de los niños es que se vuelven como del grupo portador, del grupo de que puede contagiar al resto del núcleo de la familia. Entonces son factores que hay que tomar en cuenta, ¿sí? ¿Cuál es su experiencia durante todo este tiempo en la difícil situación que atravesamos y cuál es la recomendación que usted nos entrega para poder prevenir ser contagiados de este virus? En la actualidad, hasta el momento, el caso o los casos del COVID es terrible. Cada provincia, cada sociedad, cada ciudad maneja una realidad diferente a otra. Acá en Esmeraldas, por ejemplo, y sucede en muchas de las provincias, los pacientes no quieren ir al hospital por una idea quizás errónea en cuanto a que dicen que se van a morir allá, se van a complicar allá, y si se mueren luego no va a estar cerca de su familia, que los entregan en una bolsa, cosas así. Entonces muchos de los pacientes se rehúsan a ir a una unidad hospitalaria y quieren ser tratados a domicilio. Entonces son situaciones que cambian porque toca manejarlo en casa con sueros, con medicamentos, buscar oxígeno, tanques de oxígeno, que el tanque de oxígeno se acabó, que cuando se descompensa, que cuando mejora. Entonces cada familia que tenga un paciente con COVID vive una realidad muy dramática. Entonces eso es lo que nos toca enfrentar como médicos a nosotros y es muy complicado. Personalmente mi atención antes de la pandemia no era
tan abrumante. Ahora la atención con esto del COVID se me ha triplicado, que muchas veces no alcanzamos a atenderlos a todos. Pero esa es la realidad y eso es lo que tratamos de ayudar en lo que más podamos a la población, a los pacientes. Entonces, pero esperemos que esto se acabe pronto. Confirmamos de que en realidad el grupo mayoritario son los grupos asintomáticos, los leves, pero tenemos el grupo que es bastante, ese pequeño grupo de que hablan del 5% de los que son graves y que terminan en hospitales, intubados y que fallecen. Pero ese 5% sí se lo ve que si tú sacas el total de la población es numeroso. Entonces, familias, conocidos, amigos, ves casos de muertes todos los días. Entonces eso es lo que estamos enfrentando.